Hola amigos de Verde Cerca Televisión, ya estamos en Doble Vía, un programa de conversación sobre diferentes temas acá en la región de los lagos. Esta semana vamos a conversar sobre un tema que en Puerto Varas ha dado que hablar desde el verano y hace mucho tiempo también, como es el tema del patrimonio local, en qué estado está y cuál es la situación futura de nuestra historia. Estamos con el arquitecto Pablo Moraga, él es arquitecto de la Universidad de Chile y del Estudio de Arquitectura Puerto Varas. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Pablo, vamos a conversar un poco del patrimonio. Puerto Varas, siendo una ciudad pequeña con 40.000 habitantes, tiene 9 monumentos nacionales, lo que hace en proporción un poco una de las con más alto número de infraestructura, que tiene que ver también de importancia histórica con el patrimonio. ¿Cuál es el estado actual del patrimonio acá en Puerto Varas? Sí, es verdad, son 9 monumentos, tenemos la zona típica también en Puerto Varas. El estado... Esto se declaró el año 92, en el fondo. Desde el año 92 tenemos estos 9 monumentos y la zona patrimonial. Y desde hace algunos años, más o menos 5 años, se ha hecho algún diagnóstico del estado del patrimonio. Y ha arrojado que en realidad ha estado abandonado por bastante tiempo. Más de 10, 15 años el patrimonio arquitectónico en Puerto Varas estuvo sin mucha mantención, sin mucha preocupación de parte de autoridades locales como de parte del Estado también. Pero yo diría a partir de unos 5 años atrás ya ha habido mayor preocupación. De hecho, este último año ya hay proyectos de inversión directamente asociados a la puesta en valor del patrimonio, lo que es algo bastante positivo. Ahí, el verano pasado tuvimos el tema de la casa Nikliche, que no tiene ningún estatus de protección al patrimonio, siendo una de las casas más tradicionales de la ciudad. Tú proponías en aquella oportunidad que el Estado o los particulares o quien sea en el fondo se necesitaban soluciones creativas para proteger un poco esto. En Puerto Varas hay conciencia de lo que significa la historia que se cuenta a través de estos inmuebles. En general el tema del patrimonio no es muy bien entendido, tanto por la ciudadanía como por las autoridades o los entes técnicos locales en el fondo. Es un proceso de conocimiento lento, de poder entender cómo se maneja el patrimonio. La comunidad muchas veces no sabe cuáles son los monumentos, cuál es la zona patrimonial, hay bastante desconocimiento. Y con respecto a las soluciones creativas, en realidad apunta de que el estado en general normativo en Chile no es muy amplio en cuanto a incentivar proyectos de conservación de patrimonio, de inversión, etc. Entonces hay que siempre buscar las pocas vías que existen para poder mejorar el patrimonio. Y por eso hablábamos en esa oportunidad de ser creativos. Muchas veces se dice que el Estado no puede invertir en inmuebles de carácter privado, entonces dicen, bueno, yo no puedo invertir en monumentos nacionales que son de propiedad privada, y hasta ahí queda la iniciativa. Entonces hay que ampliar la visión, la mirada y buscar algunas soluciones, aunar esfuerzos, voluntades y atraer recursos no solo públicos, sino privados también, para poder mantener y conservar este patrimonio. Hay un mito al respecto que aquí en Puerto Varas también es importante, porque hay muchos inmuebles en este sentido, de que cuando se declara monumento nacional, los dueños del inmueble prácticamente quedan sin poder hacer nada. Ese es un mito bastante recurrente. Exacto, sí, y no solo acá en Puerto Varas, sino que a nivel nacional. Eso tiene que ver un poco con el tema del patrimonio en Chile, en el fondo, que a partir del año 70, con la dictación de la ley de monumentos, se declararon muchos monumentos sin mayor gestión. En el fondo se declaraban monumentos nacionales y se decía, usted estos monumentos no lo puede tocar, no se puede hacer nada, en pos de conservarlo, digamos. Pero hoy día la visión es distinta. En el fondo la idea es que los monumentos se puedan intervenir, se les pueda dar un nuevo uso, se les pueda inyectar recursos para que cumplan un rol con la sociedad. En el fondo nosotros no necesitamos monumentos que sean una imagen congelada de lo que fue Puerto Varas hace 100 años. Necesitamos que esos monumentos empiecen a funcionar con la economía local, digamos, con el desarrollo local, y para eso hay que intervenirlo, hay que modificarlo, hay que darle nuevos usos, hay que darle mucho más vida, digamos, y esa mitología de que no se puede hacer nada, dejarla atrás y mirar hacia adelante, en el fondo. Pero hay fondos, por ejemplo, porque claro, un privado muchas veces, pensando en un privado la casa Nikliche, por ejemplo, claro, que no tiene estatus de hoy día, estuvo abandonada durante años acá en Puerto Varas. El estado de deterioro igual es importante, sí, que el que tiene actualmente. Y claro, cuando sucede esto se compra y se anuncia, la ciudadanía, gran parte de ella critica este cuento, pero también los privados hacen su parte al respecto. Bueno, es que mira, a ver, el patrimonio arquitectónico, particularmente el patrimonio arquitectónico de Puerto Varas, está muy asociado a lo que es la construcción en madera.
construcciones de madera de hace más de 100 años en el fondo. Entonces, naturalmente, el deterioro que tienen con más de 100 años de vida es algo bastante importante. Eso por un lado. Por otro lado, Puerto Varas también tiene un alto nivel de especulación inmobiliaria. Hay muchos terrenos que o son sitios de riazos o son sitios con casonas antiguas que quedan abandonados esperando el mejor momento para la venta, en el fondo. Y eso también induce que la arquitectura, digamos, las construcciones se vayan deteriorando porque no tienen uso, están abandonados esperando la venta del terreno. Entonces esos dos factores colaboran en que todo este patrimonio esté en muy malas condiciones en general. En el caso de la casa Niklicek, bueno, el mismo propietario tenía una preocupación con respecto a este inmueble, tenía una intuición de que tenía algún valor arquitectónico, uno lo ve a simple vista en el fondo, y él fue el que yo creo que gatilló o el que ofreció finalmente que la casa pudiese ser desarmada y conservada de alguna manera. Y hoy día, básicamente, la protección del patrimonio pasa por el Ministerio de Vivienda, pasa por las municipalidades, pasa también por el Consejo de la Cultura. ¿Dificulta que esta dispersión de entidades también dificulta la protección un poco del patrimonio? Sí, dificulta bastante porque exige un alto nivel de coordinación entre entidades públicas, que en general no siempre se da, digamos, y sobre todo también que Chile es un país súper centralizado, muchas decisiones pasan por nivel central, entonces exigen una doble coordinación. Se supone que ahora hay de hecho está aprobado por el Parlamento, no sé en qué nivel, la nueva marco legal del Ministerio de Cultura, con patrimonio, etcétera. No hay acuerdo todavía a nivel técnico, en el fondo, de que si es lo más adecuado o no, pero se supone que Chile está avanzando en generar una estructura, digamos, más organizada y más coordinada para poder incentivar el tema del patrimonio. En Puerto Varas hay 9 monumentos nacionales, ¿cierto? Una ciudad pequeña. Bueno, hay otros inmuebles también de interés patrimonial que no están bajo el estatus de monumento, y también hay otros inmuebles que no tienen ningún estatus y también están en la zona céntrica de Puerto Varas, pero también en las zonas rurales, donde hay las casas de los primeros colonos. ¿Hay un seguimiento, hay un catastro de eso, o están a la mano de los dueños? Si están 100% a la mano de los dueños, en realidad. Se han hecho algunos catastros. El Ministerio de Obras Públicas el año 2002 hizo un catastro en general en la región, y eso abarcó tanto las áreas urbanas como las áreas rurales, digamos, y fue un catastro muy aleatorio, en el fondo, de algunos inmuebles, que es un registro nomás, es un registro. Claro. Y eso es todo lo que sabemos de eso. Yo sé que, por ejemplo, en Frutillar hay harto interés también, hay unos circuitos rurales de poder potenciarlos, reconociendo algunos inmuebles, etcétera. Pero es difícil en realidad, porque son propiedades privadas que están a veces al medio del campo y no son de fácil acceso. ¿Qué debe hacer una persona que es dueña de un inmueble de este tipo? Porque claro, para conservarlo me refiero yo, porque claro, lo que hablábamos delante, el mito de que no se puede echar abajo, no sé, una pared, una ventana. Claro. Estas personas pueden tener apoyo del Estado para, por ejemplo, mantener su casa, no sé, si quieren ampliarla, o cuando hay una techumbre que está deteriorada, por ejemplo, también. Sí, lo que pasa es que hay que como dejar de lado esa mirada como asistencialista que tiene o ha tenido el Estado con algún grupo social, etcétera. Con el tema del patrimonio hay que ser mucho más proactivo. Entonces, la primera, si decimos que un propietario quiere hacer algo con su casa, lo primero que necesita es tener interés. Si el propietario no tiene interés, en el fondo nadie va a ir y le va a ayudar a recuperar su casa o arreglar el techo, lo que sea. Yo te decía que hace 5 años, quizás un poquito más, el Estado ha abierto distintas fuentes de financiamiento para conservar el patrimonio, pero hay que ir a buscarlo. En el fondo hay que presentar proyectos, hay que ser insistente, perseverante, etcétera, para poder alcanzar esos recursos, si no, no van a llegar. Pero los dueños muchas veces no conocen de todo este sistema. No se conoce. Sí. Y hay un tema que también, lo que yo te mencionaba, de que tienen que tener un nuevo uso. En el fondo, estos monumentos son muchos inmuebles que eran casas familiares para 10, 15 personas, que hoy día no tienen ningún sentido. En el fondo, las familias son mucho más reducidas, entonces los inmuebles tienen que reconvertirse, tener un uso más de carácter público. Y ahí está a veces la complicación de que hoy día todavía son casas familiares que el Estado le cuesta invertir en inmuebles privados propiamente tal, tienen que ser privados, ojalá con un uso público para poder incentivar la inversión. Tú me decías en una conversación anterior que tuvimos que, claro, en países, por ejemplo, como Canadá, cuando se piensa una nueva oficina pública, tienen prioridad los patrimonios, los inmuebles que tienen ya un poco de historia para transformarlos en oficinas.
Ah, claro, sí. Es que, claro, una de las distintas formas de poner en valor el patrimonio es lo que se ha mostrado ahí y hemos traído algunos ejemplos de afuera. Nos comentaban algunos mismos vecinos acá de Puerto Varas en la experiencia de Canadá, de Lunenburg, que es una ciudad que está en el norte de América, digamos. Que uno, para incentivar el uso público de los inmuebles patrimoniales, el Estado tiene como la obligación de que si va a abrir una oficina pública, adquirir uno de estos inmuebles que son patrimonio para poder abrir ahí sus oficinas públicas, digamos. Eso fue lo que ocurrió un poco con la Casa Amarilla acá en Puerto Varas, ¿cierto? Correcto, claro. Que Eso es el departamento de claro. obras de la municipalidad. Claro, exacto. Esa fue una iniciativa a nivel local que fue bastante positiva, yo creo, sí. ¿Qué te parece la solución que se dio al tema de la Casa Niklicek? Que el Casino Dreams finalmente puso 10 millones para su traslado al Yo Cerro creo Felipe. que eso es positivo, es parte de las soluciones creativas que hay que ir buscando en el fondo. Aquí hubo una alianza público de la municipalidad con un privado que es el casino, con el apoyo también del Colegio de Arquitectos, otro gremio, digamos, más el propietario, la voluntad del propietario. Entonces hay distintos actores que colaboraron en que parte de este patrimonio arquitectónico que está presente en Puerto Varas no se pierda 100%, sino que quede de alguna manera resguardado. Pero no sucede un poco que la casa como patrimonio, como el interés patrimonial que tiene, pierde su contexto al ubicarla fuera de donde está actualmente. 100%. Eso es efectivo, digamos. Y en general, si fuera un monumento, por ejemplo, técnicamente uno podría decir que eso no corresponde. Un monumento no corresponde en ningún caso sacarlo de su lugar de origen. O sea, es muy delicado sacarlo de un lugar de origen, pero en este caso, como era una casa patrimonial que no estaba reconocida oficialmente por el Estado, uno se puede tomar ciertas licencias. ¿Cuáles son las características que hacen atractivo a Puerto Varas, su patrimonio? ¿Cuáles son las características de estas casas históricas que muchas veces se habla? Buena pregunta. No sé cuál es el atractivo. Yo creo que lo que se da acá en la cuenca del lago Yanquihue un poco es que se funden varios aspectos. Una cosa es todo el patrimonio de la colonización alemana, que se ve reflejado en distintos ámbitos, pero también en la arquitectura, la mezcla de eso con el paisaje natural. En el fondo eso es una característica bien particular, digamos. Y hay todo un tema cultural también asociado, y el tema del turismo. Son tres factores que son súper importantes, que hacen que este patrimonio sea muy particular, digamos. No es solo la casa, sino que es la casa, su contexto y las actividades que se dan al... Porque te hacía la pregunta porque una vez conversamos nosotros con expertos también en turismo y nos decían que nuestros vecinos, por ejemplo Perú, Argentina, Bolivia, están muy avanzados en lo que se refiere al turismo cultural o patrimonial. Aquí en Puerto Varas siempre se habla de los volcanes, los paisajes, correcto, el lago, pero poco se habla también de las personas que llegan buscando quizás ese atractivo de la historia. Sí, o sea, Puerto Varas está súper atrasado en ese sentido con respecto a hacer un turismo de intereses especiales, que se llama en el fondo, que es potenciar el destino turístico Puerto Varas con ese interés especial que es el tema del patrimonio. Que de hecho lo hemos conversado varias veces, que hoy día es uno de los principales motivaciones de viaje, es ir a lugares con un valor patrimonial o un valor natural en el fondo. Y Puerto Varas tiene los dos elementos y es cosa de que potenciarlos al mismo nivel. Y en ese sentido no se ha avanzado mucho. Con suerte hay algunos recorridos patrimoniales por algunos monumentos, no hay recopilación histórica, no se sabe lo que es el potencial de la zona típica, hay muy poca información y compromiso con el tema patrimonial y turismo, siendo que esa es una dupla que desde muchos años en distintos países se sabe que es muy exitosa, digamos, mezclar esos dos elementos para potenciar el turismo y el desarrollo local finalmente. Pablo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar conversando después en nuestro segundo bloque acerca de la Casa Maldonado, de la campaña que hicieron este invierno para protegerla. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a una pausa y ya volvemos en Doble Vía. Novartis, Salud Animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, Salud Animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del caligus. Novartis, Salud Animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza
para el salmón chileno. Mi nombre es Carolina Tejeda y los invito a conocer nuestro salón orientado a damas, varones y niños con una amplia gama de servicios, mejor calidad de productos y atención personalizada. Carito Salón, para ver si sentirse mejor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en Doble Vía conversando con el arquitecto Pablo Moraga sobre el patrimonio aquí en Puerto Varas. Pablo, ustedes estuvieron también preocupados durante este invierno, bueno, todavía no llega el invierno, pero están preocupados por el clima más que nada, y su efecto sobre algunos inmuebles de interés también acá en la zona. De hecho, la Casa Maldonado tuvo una campaña, es uno de los nuevos monumentos nacionales que tiene Puerto Varas y está bastante deteriorado. Ustedes hicieron una campaña ahora en Puerto Varas para ir un poco en rescate de esto y que no se siga deteriorando. Así es, o sea, la verdad la campaña la impulsó la Asociación por el Patrimonio y Memoria Histórica de Puerto Varas, que es una asociación de vecinos preocupados por los temas patrimoniales, y nosotros los apoyamos técnicamente, digamos, para ver cómo se podía recuperar de emergencia este inmueble que muy poca gente lo conoce, que es de madera, que tiene más de 80 años de antigüedad y que las cubiertas principalmente están muy deterioradas, y eso hace que permanentemente haya infiltración de agua lluvia y se deteriore en general el inmueble. Quizás el inmueble de los monumentos que está más deteriorado. Que está más deteriorado, 100%, que requiere más atención, digamos. Y la lluvia también puede provocar estragos en este monumento, que se vaya perdiendo de a poco, o quizás de una, si viene un temporal muy fuerte también. Mira, sí, en general los inmuebles de madera es difícil que colapsen, tiene que ser muy grave el daño para que colapsen de un momento a otro. Son daños acumulativos en el tiempo que van haciendo. Cada invierno, cada año que pasa hace que la inversión para recuperarlo sea mucho mayor. Y estos son medidas súper sencillas, como de repente tener una buena cubierta, buenas bajadas de agua y lluvia, puedes extender la vida útil de estos monumentos 5 o 10 años más. Entonces, son cosas que son tan sencillas y que a veces llaman la atención todo lo complejo que a veces las personas se complican para poder darle solución a esto. En el fondo, de repente uno va a golpear puertas, instituciones públicas, privadas, y uno dice, oye, solo necesitamos arreglar la cubierta, y se complican mucho en el fondo, que son privados, que esto es un monumento, etcétera. Y la solución es muy sencilla, es como ir y poner un par de cubiertas y está listo el problema, de manera de solventar la urgencia, digamos. Porque vuelvo a la pregunta que te hacía en el bloque anterior, porque nosotros conversamos con el dueño actual que vive ahí, bueno, recibe una pensión que es mínima y no tiene ningún recurso para reparar las goteras. También estuvimos dentro de la casa y vimos cómo se goteaba en días de lluvia. Y ahí vuelve la pregunta. Entonces, si el Estado declara esta vivienda como monumento nacional, ¿el Estado se despreocupa de ella y deja ahí lo que puede hacer el dueño? Es que mira, eso era una situación que ocurría antes. Estamos hablando del año 70, 80. De alguna manera el Estado estaba preocupado de identificar y de proteger solamente, o sea, declarar monumentos.
Hoy día la visión es distinta. Se entiende que el Estado tiene un compromiso un poco mayor y para eso también hay líneas de financiamiento. Son un poco engorrosas, no son tan directas efectivamente, pero hay más espacio para que demuestren que el Estado tiene un compromiso un poco mayor. ¿Se requiere más? Evidentemente se requiere más. En el fondo nosotros, en el caso de la Casa Maldonado, tiene que haber un fondo de emergencia, digamos, que uno pueda ir a presentar el caso y que el Estado te ayude directamente a conservar este patrimonio que está en riesgo, evidentemente. ¿Y por qué se tiene que llegar a una campaña en el fondo esperando la buena voluntad de los puertorriqueños respecto de esto? ¿Cómo le fue a todo esto con la campaña? Mira, la campaña no fue muy exitosa. Esto igual es una iniciativa primera vez que se hace. En el fondo fue un experimento, apelando un poco a que sentíamos tanto en la agrupación como nosotros que en Puerto Varas había conciencia patrimonial, tanto de las personas, la comunidad, de los vecinos, como también de las empresas. Pero al final nos dimos cuenta de que parece que no hay tanta conciencia patrimonial al momento de sacar plata del bolsillo y aportar directamente a un monumento. No es obligación de la comunidad hacerlo, pero nosotros en el fondo creemos que la conservación del patrimonio es una tarea de todos. En el fondo, el que estén estos monumentos en Puerto Varas ayudan no solo a los propietarios, sino que también a la comunidad en general, a los escolares, a todos nosotros en mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, etcétera. Entonces, bajo esa mirada, esperábamos que también la comunidad colaborara en mantener estos monumentos. Pero no es obligación de ellos, pero esperábamos que hubiese algún compromiso mayor. Porque uno también en las redes sociales, cuando fue el tema de la Casa Niklicek sobre todo, hubo una explosión de gente que criticaba el hecho de que fuera a desaparecer, el riesgo que corría. Claro. Pero eso no se ve reflejado en este tipo de campañas tampoco. Claro, porque es muy fácil alegar, pero bueno, ¿qué hacemos al respecto? Por lo mismo también este tema de la campaña fue, anteriormente con la asociación se presentaron distintos proyectos a organizaciones, a fondos públicos, digamos, que no salieron clasificados, y por lo mismo dijimos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer ahora para poder mejorar esto? Que es algo tan sencillo, es poner un par de planchas. Eran 4 millones los que necesitaban, claro, ¿cierto? Sí, había sí, exacto, mano de obra, material, etcétera. Entonces no nos quisimos quedar de manos cruzadas y fue, hagamos una campaña apelando a ese compromiso ciudadano que de alguna manera se ha expresado en las redes sociales, en los diarios, etcétera, pero alcanzamos ni siquiera a recaudar el 10% de lo que era la meta finalmente. Oye, a todo esto, en los últimos consejos municipales también ha estado recurrente el tema del patrimonio. Básicamente porque, este mes comenzó a regir la ordenanza visual y, había concejales que también pusieron el tema de las nuevas construcciones que no estaban ateniéndose a lo que era la identidad de Puerto Varas, siendo que hay una ordenanza de fachadas que establece ciertos criterios o parámetros para las nuevas construcciones, pero solamente rigen en un perímetro determinado. Claro. Y estoy pensando básicamente en el ejemplo que ponía el concejal Ariel Guzmán del supermercado O'Higgins, que quizás no se tiene a porque no está dentro del perímetro que exige la ordenanza de fachada, y también del mall. ¿Qué te parece a ti las nuevas construcciones que están realizándose acá en Puerto Varas? Sí, mira, es que Puerto Varas está en un momento histórico, por decirlo de alguna manera, en que es necesario dar un paso hacia adelante. Igual que Chile, en el fondo estamos en un momento como histórico en que necesitamos ver más adelante qué es lo que requerimos. Y la ciudad de Puerto Varas requiere un tratamiento mucho más delicado de sus espacios públicos, de las construcciones, del patrimonio, etcétera, de la costanera. Y para eso requiere una capacidad técnica muy superior, instrumentos que sean mucho más específicos, más detallados. Digamos, no puede ser que de repente los instrumentos como la ordenanza de fachada se aplican en una calle y no en la otra. En el fondo, ¿cuál es el sentido de eso? Si estamos hablando del centro de Puerto Varas, que es el centro de la ciudad. Porque de hecho se da el caso de que en un lado de la calle rige la siguiente, la otra esquina no. Exacto, y esa ordenanza de fachada del año 92, si no me equivoco, y si hay algún problema se tiene que ir rectificando, adecuando a la realidad de la ciudad, y para eso requerimos mirar hacia adelante y ser mucho más audaces, digamos, en el tema técnico, en los temas normativos, y de estar adelante de las situaciones, más que estar siempre apagando incendios y resolviendo problemas cuando las construcciones ya quedan ahí per sécula en el fondo. Y respecto de el plan barrio patrimonial, también hay un adelanto en eso. Sí. Hay varias instituciones, también la misma comunidad ha participado en la recuperación de esa es una mirada a futuro, precisamente en ese sentido, de mirar hacia adelante qué es lo que requiere la ciudad hacia futuro, en el fondo, y tener un cuidado especial con el espacio público, con las casas y con la comunidad también. Y también hacer como un llamado, en el fondo, todos estos temas afectan a toda la comunidad.
no solo las personas más viejitas, que a veces son los que más participan, sino que gente joven, los niños, todos tienen que comprometerse con el desarrollo de la ciudad, porque de alguna manera la calidad de vida donde nosotros vivimos está directamente influenciado por la calidad de los espacios públicos, la calidad de las construcciones, el cuidado de la ciudad, etcétera. Y eso tenemos que todos colaborar directa o indirectamente que sea mejor. ¿Y tú has visto participación de la ciudadanía activa en esto? ¿O siempre son, no sé, pues, viene el MIMBU, pone un programa, la gente debe votarlo, participa, dice, nosotros queremos esto para nuestro barrio? Igual hay un nivel de participación importante, pero yo creo precisamente en una mirada a futuro requerimos más participación. O sea, lo ideal sería que en esta jornada de participación vaya toda la familia a participar, no solamente un representante, porque estos temas van a quedar por 10, 20, 30 años más. En el fondo, el mall que se acaba de construir, mínimo va a estar 10 años ahí funcionando. Entonces, va a afectar a las futuras generaciones y requerimos de mayor participación en todas las instancias. A veces la gente se aburre un poco de participar, pero mientras más participación, mejor. Hoy día, bueno, el mall está en construcción, está detenido, tiene una demanda en contra respecto de las casas del frente del mall que están también siendo deterioradas un poco los trabajos que están realizando en el mall. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, todo esto, sobre el mall? Porque hay un debate bastante interesante acá en Puerto Varas respecto. Cuando llegó el mall, incluso se cambió un poco el proyecto, que era muy diferente al que está ahora. ¿Es necesario llegar a ese tipo de instancia donde se presenta un proyecto después de mucho debate, hay que cambiarlo? Lo mismo sucede en Castro con el mall. Claro. Es complicado. ¿Por qué se llega a ese tipo de instancias? Sí, te entiendo. Es que, bueno, primero que tenemos que saber cuáles son las reglas que permiten estas cosas. Y la regla está dada por el plan regular, que es del año 90, que hace tiempo ya cumplió su vida útil como plan regulador y necesita ser actualizado. Y ahí las administraciones locales no han estado como a la altura para poder permitir esa actualización. Siempre han habido problemas. Y la ciudad sigue desarrollándose, siguen habiendo inversiones, llega un mall, llegan edificios de 10, 17 pisos, etcétera, que van a afectar la imagen de la ciudad para un buen tiempo, 50 años más en el futuro. Entonces hay que tomar decisiones ahora ya para ir modificando eso y definir cuál es la imagen que queremos como ciudad. En el caso del mall, las reglas permitían eso y eso es lo que se construyó y no tenemos mucho más que decir al respecto. ¿Sí? ¿Y te parece que el plan visual va en ese camino a resguardar un poco ya la imagen de Puerto Varas? Quizás no tanto el patrimonio, sino más la imagen. Sí, yo creo que eso es también una mirada a futuro. Sí, eso es como un buen primer paso en el fondo para... Sí, porque en el fondo Puerto Varas tiene mucha actividad comercial a nivel local, digamos, de Frutillar, Puerto Octavio y Puerto Montt. Y es un tema que hay que regularlo también como pensando que esto es un destino turístico. Hay que tratarlo con mucho cuidado, digamos, para que no se distorsione y genere más atractivos que cosas negativas. Bueno, Pablo, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Interesante conversación sobre patrimonio acá en Puerto Varas. Amigos, así llegamos al fin de nuestro programa Doble Vía. Nos encontramos el próximo lunes con otro interesante invitado. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.